Introducción a la química. Bien, entonces bienvenidos a la primera lección de este curso de química y en la presente vamos a hablar sobre qué es la química y una muy breve pincelada sobre la historia y la importancia de la química. Entonces, manos a la obra. ¿Qué es la química? La química es la ciencia de la naturaleza que se enfoca en el estudio de las sustancias, en su composición, estructura, propiedades y reacciones químicas o cambios químicos. La materia es otra palabra para todas las sustancias que componen nuestro mundo. La química sucede a tu alrededor todos los días y tiene un impacto en todo lo que usas y haces. Estás haciendo química cuando cocinas alimentos, cuando adicionas desmanchadores de ropa como la lejía, o cuando enciendes un automóvil. Se ha producido una reacción química cuando la plata se mancha, proceso que se denomina pátina, o cuando una pastilla antiácida emite chispas al caer en el agua. Las plantas crecen debido a que las reacciones químicas convierten el dióxido de carbono, el agua y la energía en carbohidratos, que son fuente de energía a largo plazo no solo para las plantas, sino para el resto de seres vivos. Las reacciones químicas ocurren cuando digieres alimentos y los descompones en sustancias necesarias para obtener energía y mantener la salud. La química es una de las tres grandes ciencias de la naturaleza, ubicándose justo en medio de la física y la biología desde el punto de vista de los niveles de complejidad en el universo. Al ser un puente entre la biología y la física, tiende a generar subdisciplinas mixtas, por lo que muchas veces se la denomina como la ciencia central. Como todas las ciencias de la naturaleza, la química va a emplear el método científico, que combina la generación de datos obtenidos por observaciones de campo o experimentales para generar abstracciones explicadas en fórmulas matemáticas simples que denominamos leyes de la naturaleza y explicaciones aún más generales de índole naturalista o materialista, es decir, explicaciones naturales para fenómenos naturales que denominamos como las teorías científicas, que permiten predecir y controlar fenómenos naturales a través del desarrollo tecnológico. Historia de la química. Vamos a comenzar entonces con la prehistoria y lo que serían las primeras civilizaciones. La química es casi tan vieja como la humanidad, e incluso podría afirmarse que la química va más allá de la humanidad. Toda especie humana, refiriéndonos en este sentido a los primates pertenecientes al género Homo, capaces de dominar el fuego, también serían capaces de realizar procesos de transformación de la materia, desde cosas tan simples como endurecer la punta de un palo de madera al fuego, hasta procesos realmente complejos. Investigaciones recientes demuestran que otras especies humanas, como el hombre de Neandertal, era capaz de realizar procesos de transformación química complejos, como la destilación de pegamento de alquitrán en medio anaeróbico para fijar las puntas de piedra a sus lanzas de manera más firme, empleando cáscaras de huevo, residuos vegetales, lodo y carbón ardiente. El pegamento de alquitrán se puede obtener de residuos vegetales. El problema es que para que se destile este pegamento hay que elevar la temperatura de los residuos vegetales a un nivel muy alto. Pero si esto se hace en presencia de oxígeno, evidentemente los residuos vegetales van a arder sin que se destile el pegamento de alquitrán. Por lo tanto, este proceso tiene que realizarse en medio anaeróbico, o lo que es lo mismo. Al calentar, el frasco debe estar aislado de la presencia de oxígeno. Para hacer esto, los neandertales empleaban dos huevos.
un huevo en la parte superior que contenía los residuos vegetales, un huevo en la parte inferior donde se recolectaría el producto destilado que es el pegamento de alquitrán. Alrededor de esto se colocaría una capa de lodo para evitar que el oxígeno ingrese y haga el proceso de ignición a los residuos vegetales. Y sobre el lodo se colocarían carboncillos ardientes que elevarían la temperatura. Todo este proceso permitiría entonces que al elevar la temperatura de los residuos vegetales sin presencia de oxígeno, se extraiga este pegamento de alquitrán que permite solidificar la unión de varias cosas muy importantes en su contexto. Y la más importante, evidentemente, son las puntas de sus lanzas. Sin embargo, el fundamento teórico de estos primeros cambios químicos fue sin duda el animismo. Los espíritus eran convocados por el fuego y otras fuerzas para poder realizar las transmutaciones de la materia. Los procesos de fermentación para producir cerveza y poder crear una bebida alcohólica a partir de bebidas endulzadas involucraba rituales. Los creadores de armas podían llegar a ser sacerdotes. En Japón, por ejemplo, se dice que la bondad o maldad del herrero se transfería a sus armas. Esto implica que todos los oficios relacionados con el cambio químico destacarían en las sociedades primitivas y en las primeras civilizaciones. Herreros y sastres que dominan los materiales naturales para crear armas y ropas. Los fabricantes de medicamentos, boticarios y chamanes, que podrían ser uno y el mismo en las primeras civilizaciones, también están involucrados con el dominio del cambio químico. Y evidentemente, los cocineros, que son muy poco tenidos en cuenta en la historia de la química, pero que muy evidentemente están involucrados en el dominio de los primeros cambios químicos. Por ejemplo, en la transformación del grano en pan y cerveza. Y también es más que evidente que los utensilios de cocina debieron ser los mismos que los primeros utensilios de química, pues en muchas cocinas lo siguen siendo. Sin embargo, ninguno de estos oficios se desarrolla para el objeto de una ciencia, el cual consiste en explicar los fundamentos de los procesos, por lo que todos los instrumentos que se crean para solucionar problemas concretos en esta época. Y por lo tanto, van a tener aplicaciones inmediatas en cada campo: herrería, sastrería, cocina, fabricación de medicamentos, etc. Aunque eso no deja de implicar que instrumentos tan viejos y que proceden de épocas prehistóricas como el mortero aún se empleen en los laboratorios de química más avanzados. Esto hace evidente que todas las civilizaciones antiguas van a tener cierto dominio de la química. Ahora el problema es trascender la explicación animista o explicaciones que no son naturalistas o materialistas. Se necesitan explicaciones que sean abstractas, que intenten justificar el cambio químico sin que se relacionen a los dioses, los fantasmas o los ancestros. Los primeros en intentar esto van a ser los griegos y sus herederos más directos van a ser los árabes. Los griegos fueron los primeros en buscar explicaciones teóricas últimas, con cierta medida de las aplicaciones inmediatas. Así surgieron múltiples explicaciones para los cambios químicos. Dos son las más célebres: el atomismo de Demócrito y la alquimia de Aristóteles. Aunque más concretamente diríamos que de Aristóteles tendríamos la doctrina de los cuatro elementos, que sería el fundamento de la alquimia. La alquimia de Aristóteles, basada en la doctrina de los cuatro elementos,
define que el fundamento de la naturaleza es continuo, como un torrente o un flujo que no puede separarse, y que toma la forma de cuatro entidades básicas: tierra, aire, fuego y agua. Sin embargo, cada uno de estos cuatro elementos se caracterizaba a su vez por poseer dos cualidades. Por ejemplo, el fuego se caracterizaba por ser caliente y seco, la tierra por ser seca y fría, el agua por ser húmeda y fría, y el aire por ser húmedo y caliente. Debido al enorme prestigio de Aristóteles, su idea de los cuatro elementos eh, avasalló al atomismo de Demócrito, y muchos filósofos de muchas naciones, egipcios, europeos, árabes, siguieron esta idea, que sería el fundamento de lo que conocemos como la alquimia. Los alquimistas intentaron controlar los cambios químicos alterando las cuatro cualidades para obtener oro, el elixir de la vida y otras cosas. Donde realmente los alquimistas tuvieron éxito fue en esas otras cosas. Descubrieron muchas reacciones químicas nuevas. Entre las más interesantes está la cristalización para mejorar el tamaño de algunas gemas. Y también encontraron muchas reacciones de colorantes. De hecho, fueron los alquimistas quienes crearon el equipo instrumental de vidrio especializado y el laboratorio de química, un lugar diferente de la cocina, la herrería, la sastrería o la cantera, donde se transformaba la materia para cosas que iban más allá de fines inmediatos. En este contexto, hay que destacar a los filósofos alquimistas árabes, quienes además crearon un método de destilación muy avanzado empleando instrumental de vidrio, o para destilaciones más grandes, instrumental de metal. Sin embargo, el fundamento teórico de todos esos eventos va a ser la alquimia, una idea que no solo mezcla explicaciones materialistas, sino que también retiene algunas explicaciones metafísicas que no son materialistas o naturalistas, como las posiciones de las estrellas o orarle a algún dios específico. Esto hizo que muchos de los productos esperados por los alquimistas jamás se obtuvieran, y sus descubrimientos más importantes se generaran por pura coincidencia. La alquimia árabe, junto con otros descubrimientos de esta gran civilización, en la cual podemos incluir de manera muy importante al álgebra, se filtraron a Europa por las rutas comerciales en Italia y en España. Sin embargo, en Europa hubo un nuevo descubrimiento tecnológico que afectaría a todas las ramas del conocimiento. La independencia investigativa que gozaban algunos nobles de terminar en la hoguera permitió el surgimiento de comunidades científicas que tomaron los legados árabes y los desarrollaron más rápido, gracias a un invento denominado la imprenta. El avance teórico fue muy rápido, gracias a la diseminación de libros que se podían escribir mucho más rápido. De este modo, los nuevos científicos nobles europeos comenzaron a cuestionar las ideas metafísicas y no naturales de la alquimia, desarrollando nuevos sistemas teóricos, donde fuerzas o materias que, aunque no podían ser medidas, por lo menos eran naturales en esencia, como las del flogisto, pasando posteriormente a sustancias que permitían los cambios que se reconocían como importantes, como en el caso de la química de la oxidación. En medio de esto aparecen muchas nuevas tecnologías y sustancias químicas con las cuales experimentar. Una de las más importantes fueron la química de los gases, y en medio de esto el surgimiento de la noción del elemento químico. Un elemento químico es una sustancia que no puede descomponerse en otras más simples.
Esta definición fue propuesta inicialmente por Robert Boyle y defendida y popularizada por Antoine Lavoisier, hasta que finalmente recuperamos la idea del átomo de la mano de John Dalton y de experimentos realizados con química de gases. Los especialistas en el cambio químico también se vieron a sí mismos de maneras diferentes muy rápido, comenzando de ser alquimistas casi magos a ser filósofos naturales con intereses en todos los campos del conocimiento humano, hasta que finalmente aparecen los químicos especializados en el estudio del cambio químico, introduciendo algo muy importante, pero que también va a ser muy exigente intelectualmente en cualquier curso de química. Es la introducción de las matemáticas, junto con otras tecnologías que permitieron la purificación de los elementos. Con las matemáticas, la productividad de la industria química y los beneficios económicos se incrementaron de manera vertiginosa, convirtiendo a los países que los dominaron en potencias económicas e industriales, dentro de las cuales es evidente que tenemos que señalar a Alemania. Con la purificación de los elementos, los químicos teóricos crearon una lista de ingredientes del universo llamado la tabla periódica, fundamentada en la ley periódica. Uno de los principales químicos que lograron determinar esta ley periódica y generar una lista de elementos coherente fue Dmitri Mendeleev, aunque hubieron otros como Lothar Meyer. Todo esto hizo que la relación entre tecnología y teoría química se hiciera mucho más compleja, pero mutuamente beneficiosa, con la creación de nuevas armas y procesos que hicieron de las belicosas y casi bárbaras naciones europeas en los grandes imperios ultramarítimos que asentaron el dominio europeo en el mundo hasta la actualidad. A finales de la Ilustración podemos decir que las tres grandes ramas de las ciencias de la naturaleza son independientes en una medida u otra. Sin embargo, cuando cruzamos la frontera de la modernidad, lo que vamos a tener es una desdibujación de las fronteras, y las ramas de las ciencias de la naturaleza van a comenzar a combinarse de formas impredecibles para generar nuevas teorías mucho más profundas para el entendimiento de la materia. El cruce de la modernidad nos lleva ineludiblemente al átomo, y es que antes de la era moderna había muchos debates concernientes a si el átomo existía realmente o si era una mera fumada mental. Muchos químicos y físicos dudaban de la existencia real del átomo. Sin embargo, de la mano de Jean Perrin y Albert Einstein, la cuestión de la existencia real del átomo quedó zanjada definitivamente, y los elementos fueron vinculados por los físicos posteriores con los diferentes tipos de átomos, y sus propiedades físicas y químicas serían explicadas por la estructura interna del átomo. Del átomo van a surgir dos teorías fundamentales que siguen siendo vigentes al día de hoy. El núcleo, su estructura interna, que va a dar paso a toda la energía nuclear y evidentemente a las bombas, y la química física cuántica, que va a estar relacionada con la estructura de los electrones y la luz, y que va a conllevar a toda la era de la modernidad, la electrónica, la computación, el rayo láser, etc. Tan potentes son estas teorías aplicadas prácticamente que se ha conseguido el viejo sueño alquimista. En la actualidad es posible fabricar oro a partir de plomo, aunque es muchísimo más costoso que minarlo del suelo. Adicionalmente, la especialización de los investigadores incrementó mucho. Ya no hay químicos puros, sino más bien un conocimiento en el campo vinculado en las tres ciencias de la naturaleza, además del surgimiento de subáreas mixtas como la bioquímica y la fisicoquímica. Sin embargo, como cualquier ciencia de la naturaleza, el impacto fundamental de la química, lo que le da su verdadero prestigio, son las aplicaciones prácticas.
que en suma han conllevado a la industrialización del mundo desarrollado, con todas sus virtudes y también con todos sus defectos. Bien, con esto terminamos la primera unidad de este curso de química. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.